Muchísimas de las personas que entran aquí al canal de YouTube entran porque quieren emprender, es natural. Y de hecho por eso nosotros creamos nuestra plataforma sumitoestevechef.com, que es toda una plataforma para dar talleres alrededor del mundo de la cocina y del emprendimiento. Yo quiero dedicar el programa de hoy a hablar de los 3 errores más comunes que yo detecto cuando estoy dando estos talleres de emprendimiento, porque siento que van a ser de muchísima utilidad para ustedes. ¿Quieres saber cuándo se estrena un programa de este canal? Pertenecer a esta comunidad, saber cuándo voy a salir en vivo. Es súper fácil. Mira cómo se hace. Solamente tienes que entrar a mi canal y suscribirte. Hay muchísimos errores que se cometen cuando se está empezando en el mundo del emprendimiento y todos tienen que ver con costo. Todos terminan de alguna manera reflejándose en la parte que importa de un negocio, que es el dinero, es decir, poder producir dinero para ser sustentable en el tiempo. Yo quiero dividirlo de hoy en 3 partes, una que tiene que ver con el mundo de las unidades, una que tiene que ver con el mundo del tiempo y una que tiene que ver con el mundo de los pesos. Empecemos por el mundo de las unidades. Primer error clásico en el mundo de la cocina, que es hablar en términos de unidades, colocar una cebolla, colocar media cebolla. Mi receta lleva una cebolla, mi receta lleva media cebolla, es decir, estoy hablando en unidades o fracciones de esa unidad, que en este caso es la cebolla. Yo tengo acá 2 cebollas que son idénticas, porque las pueden ver y prácticamente son idénticas, porque hoy en día las cebollas están bastante estandarizadas cuando uno las compra. Hacemos una. Peso esta, por ejemplo, y al pesarla, aquí en mi peso, pesa 338 gramos, es el peso de ella. Peso la otra que es idéntica, y esta está pesando 356 gramos. Y uno dirá, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre 338 y 356? Que estamos hablando de 18 gramos de diferencia. Miren, esto es muy importante lo que le estoy diciendo. En el mundo de los 300 tantos gramos, esos 18 gramos de diferencia son el 5% del peso de mi cebolla. 5%. Y uno dirá, bueno, 5% es poquito. Pero cuando en el mundo de la cocina un número pequeño se empieza a hacer grande, uno empieza literalmente a arruinarse. Una diferencia en el costeo de una receta con respecto a otra del 5%, por ejemplo, en el caso de la cebolla, implica que por cada 100 kilos de cebolla usada, ya uno se ha equivocado con 5 kilos de cebolla. Y 5 kilos ya empiezan a pesar. Y al cabo de un mes, si uno compró, digamos, 500 kilos de cebolla, ya estamos hablando de 25 kilos de cebolla que uno no costeó correctamente, y estamos hablando de un único producto. De ahí que el primer gran error que hay en el mundo de la cocina es simplemente subestimar los números pequeños. Este es un ejemplo muy clásico. Por eso, yo cuando estoy dando, por ejemplo, un taller de costo, que ustedes lo pueden ver, el taller de costo mío es en el www.sumitoestevechef.com, insisto profundamente en que todo se tiene que llevar siempre a 3 unidades, que son la unidad en el caso que se compre por unidad, que es el huevo, por ejemplo, que uno lo compra por unidades, pero fundamentalmente en gramos y en litros. Yo muchas veces hago recetas acá en el canal de YouTube, coloco todo en gramos, lo coloco en mililitros, y muchas veces tengo comentarios de gente que dice, ay, pero pónmelo en taza, por favor, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Vuelvo a insistir, en el mundo de la cocina doméstica no importa una diferencia de 5, 7, 8% de peso con respecto a una receta y su repetición cuando vuelvo a hacer la receta. En el mundo de la cocina, ese 5% realmente lo puede llevar a uno a la ruina. Otro error clásico que se comete en el mundo de la cocina es la subestimación del tiempo. No solamente la subestimación del peso, en este caso. ¿Por qué hablo de la subestimación del tiempo? Miren, yo lo he medido muchas veces y la diferencia de peso entre un ajo pelado y una cabeza típica de estas que uno compra hoy en día es apenas del 5%. El rendimiento es 95%. Nuevamente, insisto, si ustedes se meten en un buen taller de costos van a entender el valor que tiene el rendimiento dentro de la operación y la fórmula de costeo. Ahora, el caso es que a uno le vende muchas veces el ajo ya pelado. Y el ajo pelado obviamente cuesta más dinero. Ahora, la pregunta que ustedes se tienen que hacer tiene que ver con el tiempo. Llegar a 5 kilos de ajo pelado, ¿cuánto tiempo toma? Esa persona pudo haber estado haciendo millones de cosas en lugar de estar pelando ajo en ese momento. No siempre funciona. A veces es mejor poner a la persona, digamos, a pelar el ajo. Pero sí los invito a ustedes entonces a no cometer el error de simplemente darlo por sentado. En algún momento hay que sacar cuentas y ver qué me conviene más.
Si la papa pelada, por usar una expresión, o simplemente poner a una persona a pelar esa papa, en este caso el ajo. De allí que es muy importante entender lo que son factores de rendimiento. Es decir, uno siempre compra una cosa, la pela, ve cuáles son las diferencias de peso, aplica una fórmula que es un clásico, la fórmula de rendimiento, y de alguna manera uno empieza a entender qué le conviene más. Y finalmente, el tercer error, el más clásico, tiene que ver con densidad. Es decir, no es lo mismo, vamos a ponernos bien exagerados, no es lo mismo una taza de algodón, que me la están vendiendo igual por kilo, que una taza de hierro, que también me la están vendiendo por kilo. Y le puse este ejemplo así como loco, pero es para que lo entiendan claramente. Ustedes saben intuitivamente que si yo agarro un cubo de hierro y lo peso, va a pesar más que el mismo cubo en términos de volumen que de algodón. Pero los dos me los vendieron por kilo. Entonces uno tiene la tendencia en el mundo de la cocina a cometer este tercer gran error, que es trabajar los volúmenes y no los pesos en aquellas cosas que tienen densidades distintas. Es decir, si yo agarro, por ejemplo, un peso y lo pongo en cero y lo pongo en tara, uno dice, bueno, yo les puedo garantizar a ustedes que una taza de agua, que la tengo acá, va a pesar 250 gramos por la densidad que tiene el agua. ¿Cuánto pesa una taza bien rebozada de harina? Que en teoría debería pesar los mismos 200 gramos de la taza de agua. Vamos a ver cuánto pesa esta taza de harina, bien rebozadita, vamos a llenarla bien. ¿Cuánto pesa una taza de harina? Aquí la ponemos. Una taza de harina pesa 116 gramos. 116, no 250 gramos. Entonces uno tiene la idea, que es el tercer error acá, de decir las cosas cuando está costeando a vuelo de pájaro. Uno dice, eso lleva, mi mamá siempre hace esa torta con una taza de harina. Y a la hora de costear, porque tú estás comprando la harina no por taza, sino por gramo, dice, bueno, esos son 250 gramos de harina. Tremendo error acabas de cometer en costeo, y en este caso estás cometiendo un error que ya no es del 5% como el de la cebolla, sino del orden del 40 o el 50%, y ahí sí estamos hablando de un error absolutamente grave. Yo no voy a colocar aquí el agua porque, bueno, de alguna manera sería hacer un menjurje aquí, pero créanme ustedes que si uno pesa una taza de agua, le va a pesar 250 gramos. Insisto, una taza de harina, 117. Por eso, todo se tiene que llevar al mundo de los gramos. Entonces, no cometamos estos tres errores tan importantes que les acabo de decir en este momento, que tienen que ver con el mundo de las medidas. Uno es subestimar peso de unidades que uno considera idénticas. Otra, subestimar el tiempo como costo, digamos, como costo hombre, como costo mujer, a la hora de establecer rendimientos de las cosas. Y el otro, obviamente, subestimar lo que significa una tasa a la hora de los costos llevada al mundo del peso. Un segundo error clásico, que yo también insisto muchísimo que la gente lo tiene que entender cuando se va a dedicar a esto a nivel de emprendimiento, tiene que ver con entender que la cocina se parece mucho a una fábrica, como una fábrica de autos, como una fábrica de cualquier máquina, en donde se necesitan líneas de producción para lograr ser eficiente. Pensemos, ya que estamos hablando de autos, un ejemplo absolutamente ridículo, que una fábrica de autos hace un carro completo, primero, y luego hace el segundo, en lugar de hacer primero una parte para todos y luego montar la segunda parte para todos y la tercera parte para todos. Intuitivamente ustedes entenderán entonces que una fábrica que primero termina un carro completo y luego hace el otro y luego el otro va a ser muchísimo menos que aquella que lo va trabajando por líneas de producción. Y eso vale para cualquier cosa. En el mundo de la cocina es igual. Por ejemplo, si hay algo que yo insistí mucho en mi taller de pastas rellenas, que es un taller que yo le tengo muchísimo cariño, pues tiene 8 módulos y está muy pensado justamente en valores que tienen que ver con el emprendimiento, es que yo dividí, si ustedes lo ven, ese taller que está insisto, en mi página en www.sunitoesteveschef.com, en secciones. Una sección que tiene que ver con los rellenos, una sección que tiene que ver con las salsas y una sección que tiene que ver con las masas. Es decir, cómo trabaja un chef, obviamente dentro de valores de inocuidad muy importante. Trabaja por líneas de producción. Un día se dedica a hacer mucha salsa, un día se dedica a hacer mucho relleno, un día hace muchas masas y las tiene guardadas de acuerdo a ciertas maneras en que las tiene que guardar,
y simplemente el día que corresponde ya hacer líneas de producción, uno simplemente se va haciendo por líneas todas las masas y todas las masas rellenas y todos los capeletis o lo que tenga que hacer uno en ese momento. Dificilísimo sería que en un restaurante, que lo veo que lo hacen muchas personas, es hacer todo el mismo día. El mismo día hacen la masa, el relleno, la salsa, arman los cositos y al día siguiente vuelta a empezar, volver a hacer todo desde cero. Por ahí viene uno de los puntos más importantes entonces a la hora de ser eficiente en términos de costos en el mundo de los restaurantes. Entender claramente cuáles son tus líneas de producción y cómo organizarlas alrededor de la semana. Hay un tercer punto, y con eso terminamos esta clase del día de hoy, que tiene que ver con un estudio del mercado. Muchísimas veces uno pierde muchas oportunidades o esfuerzo por estar haciendo cosas que no está realmente pidiendo el mercado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en mi página, ya que la estoy nombrando tanto, está www.sumitousteddeschef.com, hice un taller completo en módulos sobre legumbres, lo que los venezolanos llamamos granos, lo que otros llaman frijoles, porotos, como lo quieran llamar? ¿Por qué? Porque es un mercado que en este momento es bestialmente creciente, el de los vegetarianos, los veganos, pero especialmente el mercado que tiene que ver, y miren qué importante lo que le estoy diciendo de leer el mercado, de toda una juventud que tiene una enorme angustia acerca de los desmanes que en mi generación le ha hecho el planeta y por lo tanto le angustia el cambio climático, que ya es prácticamente un hecho evidente. Es curioso, pero en este momento hay todo un mercado de personas que están comiendo de una manera distinta porque saben que de esa manera ayudan y colaboran a sanar el planeta Tierra, que en este momento se encuentra golpeado en términos de cambio climático. Y se sabe que el consumo de lo que llaman plant-based, que son todas las que son comidas alrededor de plantas y donde las legumbres tienen un factor y un protagonismo importantísimo, está convirtiéndose en un mercado cada vez más creciente. Ergo, un cocinero tiene que aprender las 1000 maneras de hacer harina, las masas, bechameles veganas, distintas formas de presentar el mundo de los granos, las legumbres, los frijoles. Así que no es casual que yo tenga esos 3 talleres en mi página web. ¿Por qué tengo un taller de costos y uno de emprendimiento? Porque la gente no está pesando correctamente las cosas y pierde dinero. Porque tengo un segundo taller que es de pastas rellenas, o sea, rellenos, las masas y su salsa. Por lo que les estoy diciendo, porque la gente tiene que aprender a organizarse y armar líneas de producción. ¿Por qué tengo en esa página un taller dedicado al mundo de los frijoles, también en varios módulos con su ebook? Porque hay que aprender a leer el mercado. Recuerda entonces, son 3 columnas muy importantes a tomar en cuenta si usted se quiere dedicar al mundo del emprendimiento. Yo realmente quiero agradecerles a ustedes todos los comentarios que me dejan, que son muchísimos y de verdad los leemos uno por uno, porque son muy enriquecedores. Y gracias a esos comentarios nosotros hemos detectado de alguna manera cuáles son las angustias, las dudas, los errores que se cometen en el mundo del emprendimiento. Por eso hemos hecho este capítulo especial para hablar de los grandes errores que se cometen a la hora de emprender.